Nuevamente, nuevamente estamos, buenas noches con todos, afuera y adentro. Estamos en capítulo 13. Hoy día lo vamos a hacer dos libros, pero lo vamos a hacer por partes, porque son de esos libros que tienen varios capítulos y es esencial de que, si bien es cierto, esto es una visión muy superficial de lo que estamos viendo, pero hay mucho, 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 mucho de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en nuestro corazón. Vamos a empezar con Ezequiel y el próximo libro será Daniel. Ah, hay mucho simbolismo en este libro, por lo cual no voy a entrar a la simbología de los libros, ¿ok? Más me voy a poner en cómo es la voluntad de Dios a través de signos, a través de imágenes que se presentan en la Biblia para mostrar en ese momento a las personas que no tenían quizás mayor entendimiento cómo expresarse, ¿no? Ponerlo por escrito, pero nosotros por el mismo espíritu que impulsó en este caso a Ezequiel a poder hacer la profecía y dar la palabra de Dios, es el mismo espíritu que nos muestra a nosotros qué cosa quiso decir el Señor en la parte más profunda. Después, quizás en otro momento, podemos desmenuzar parte por parte todo lo que es el libro para un conocimiento un poco más profundo. Pero ahorita los que nos toca ver es que desde el principio que hemos entrado con panorama del Antiguo Testamento, hemos visto una estructura del Señor que siempre ha sido su gracia manifestada en el Antiguo Testamento con la palabra misericordia, para que el hombre se arrepienta y vuelva a la presencia del Señor. Era el rescate de Dios a través de los profetas, a través de las circunstancias, pero siempre ha sido el rescate de Dios para tenernos a nosotros como un pueblo y Él como un Dios. Damos gracias al Señor que ahora nosotros estamos estudiando como para poder cumplir lo que dice 2 de Timoteo 3:16, de que es la instrucción que nosotros necesitamos en nuestra vida para poder seguir este camino hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No creas que de repente falta mucho tiempo y tampoco creas que es muy mañana. Lo que te manda el Señor es mantenerte, y eso cuesta. Eso es sangre, sudor y lágrima, pero no en ti, sino en dejar de ser tú mismo, en dejar de ser nosotros. Aprender a hacer lo que Dios quiere que seamos. Eso es una circunstancia que es un reto para todos nosotros, en la cual dejo de ser David antiguo, dejo de ser David medio chocolateado, que a veces sí y a veces no, y comienzo a ser el David que Dios quiere que sea. El David que Dios que quiere que sea es, yo debo ser a igual que Jesucristo. Para mí, la meta en mi vida es que en mi interior y en mi exterior tengo que reflejar al mismo Cristo que me ha traído a la salvación. Puesto entonces los ojos en Jesucristo es donde nosotros vamos a saber dónde caminar para manifestar esto, porque no es un valor una virtud que tú vas a generar, no de que te muestres bonito, no tengas la tendencia misericordiosa, no, ese no es el cristiano que Dios quiere. El cristiano que Dios quiere es aquel que fluye naturalmente como aguas de río de aguas vivas en tu corazón. Y tú mismo lo has visto, tú mismo lo ves a veces en algunos instantes de tu vida, cómo fluye despacio, cómo fluye con seguridad, cómo fluye con tanto poder que la palabra que tú dejas a veces te deja a ti emocionado porque la estás dando para vida, la estás dando para que la reciba otra vida. Y esa vida que está muerta pueda revivir, como Ezequiel hizo en toda esta circunstancia de estar el pueblo de Israel en Babilonia. Pero vamos a ver algunas cosas, algunas características así salpicantes en que nos va a mostrar cómo está tan bien relacionado el Nuevo Testamento con el Antiguo, pero nosotros queremos pues a rajatabla separar, ¿no? Yo estoy bajo la gracia, ya no estoy bajo la ley, dice, ¿no? Pero no saben lo nutriente que es leer el Antiguo Testamento con el corazón abierto de cómo nosotros podemos vislumbrar por los ojos del Señor, por el Espíritu Santo, cómo Dios quiere que nuestra vida avance. En un principio, recuerdo mucho que nosotros dijimos,
Bueno, estamos bajo la gracia. Amén, aleluya, y gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué cosa es vivir bajo la gracia? De repente a lo que tú crees que debe ser un santo, un escogido del Señor, de repente puedes creer de que es porque así te enseñaron, pero el reto no está en eso, sino en qué te dijo Dios, qué te dijo el Señor y qué cosa usó el Señor para mostrarte su voluntad, su palabra. Entonces, yo no puedo ser o manifestarme de acuerdo a lo que digo ser un cristiano si la palabra de Dios no está pegada conmigo. O sea, sí, vamos a poner así, o sea, yo no puedo ser congresista si no sé la constitución, ¿no? Si no sé las leyes de esas partes. Entonces, nosotros mismos, no me puedo llenar con la boca de ser cristiano si no manejo la palabra de Dios en el sentido de que la palabra de Dios nutra mi espíritu. Entonces, ese es el reto en que cada libro nos debe mostrar a nosotros algo. No a todos nos va a mostrar igual. No te vayas por eso, porque no es una competencia de la cual habla Pablo para llegar a la meta. No es una competencia entre hermanos el estar siguiendo al Señor, sino es que lo que yo tengo, lo que yo recibo, lo que recibes tú y en estos conversatorios, como decía Julio César, que ha habido una reunión de apologética, ¿no? Es que todos debemos ser apologistas. Y es en el sentido de saber defender lo que creemos sin ofender a las personas, pero bien posesionados en la persona de Cristo y que no se te mueva el piso cuando viene alguien y te dice, oye, la Biblia, este libro no fue escrito porque esto lo pegaron con otra hoja, porque en el papiro de Qumran no lo encontraron. Y entonces vienen los críticos científicos a moverte el piso cuando esto no es por criterio de que encontraron una arqueología, sino porque es por fe, mi estimado amigo. Habacuc lo dice, el justo vivirá por fe, no porque te mostraron una prueba de que sí eso existía. Es lastimoso de que estemos quizás en algún momento buscando esos puntos, cuando el asunto es por fe y nada más. Lo demás, el Señor te lo muestra en la palabra. Y digo nada más porque así empieza y debe terminar. ¿Ok? Así empieza y debe terminar. Instrúyete, busca, averigua, todo lo que tú quieras, pero empieza en fe y termina en fe. Porque dice el Señor que Él es el autor y consumador de la fe. Él es el principio y es el fin. O sea que debemos terminar en Cristo siempre. ¿Ok? Entonces, arrancamos. Ahí está. Ahora vamos a estar con Ezequiel y vamos a escuchar detenidamente la primera y segunda parte de este libro. ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Arranco. El libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote que había estado viviendo en Jerusalén durante el primer ataque babilonio sobre la ciudad. Y la ciudad fue liberada, pero los babilonios tomaron una primera ola de prisioneros israelitas y los llevaron al exilio, y Ezequiel estaba entre ellos. Así que el libro comienza 5 años después de todo eso, y Ezequiel está sentado al lado de un canal de riego cerca de su campo de refugiados israelitas. Y resulta que es su cumpleaños número 30, año en que hubiera sido instituido como sacerdote en Jerusalén. Y luego, de repente, Ezequiel tiene una visión. Él mira una nube de tormenta que se acerca, y luego dentro de la nube hay cuatro extrañas criaturas que tienen sus alas extendidas y se tocan entre ellas. Y estas criaturas tienen cuatro caras cada una, y luego él vio cuatro ruedas, una por cada criatura. Y luego vio que las alas de las criaturas estaban soportando una plataforma brillante, y sobre esta plataforma está un trono. Y luego, sentado en ese trono, está una criatura semejante a un humano, brillando y envuelto en fuego. Y de repente, Ezequiel se da cuenta de lo que está viendo. Lo llama como una aparición de la semejanza de la gloria del Señor. Es Dios en su trono, montado sobre su carruaje real. Ahora, la palabra gloria en hebreo es kabod, significa pesado o grande.
Los autores bíblicos utilizan esta palabra para describir la apariencia física y la manifestación de la grandeza de Dios cuando aparece en persona. Estas imágenes en la visión son muy similares a lo que sucedió cuando Dios apareció en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Y también es muy similar a las representaciones de la presencia de Dios sobre el arca del pacto. Y eso es de hecho lo más impactante de la visión de Ezequiel. ¿Qué está haciendo la gloria de Dios en Babilonia? Se supone que esté sobre el arca del pacto en el templo en Jerusalén. Así que la primera sección del libro abre para explorar esta pregunta, conforme Ezequiel comienza a acusar a Israel de rebelde. Así que Dios primero habla a Ezequiel desde el trono en el carruaje y lo llama como profeta. Ezequiel debe acusar a Israel por quebrantar de varias maneras el acuerdo de pacto con Dios. Israel ha entregado su lealtad a otros dioses y ha estado adorando ídolos. Y todo esto ha llevado a una rampante violencia e injusticia social. Así que, como resultado, Dios envía a Ezequiel para advertirle al pueblo. El primer ataque babilonio que llevó a Ezequiel al exilio será igualado por otro más, y Jerusalén y su templo se enfrentan a una destrucción. También realiza actos simbólicos. Estos eran una especie de teatro callejero. Ezequiel saldría en público y se comportaría de maneras muy extrañas, las cuales serían como parábolas de su mensaje profético. Construiría un pequeño modelo de Jerusalén y representaría un ataque contra él. O se rasuraría todo el cabello y lo cortaría con una espada. O el más extremo, él debía representar el rol del macho cabrío el día de la expiación. Y él tendría que acostarse de lado durante más de un año, comiendo alimentos cocinados sobre excremento, como una señal de la horrible comida que el pueblo tendría que comer durante el asedio a Jerusalén. Y quizá lo más desalentador de todo esto son las malas noticias que Dios le dio a Ezequiel, que nadie iba a escucharlo. Israel lo rechazaría debido a su duro y rebelde corazón. Y esto nos recuerda la descripción del pueblo que hizo Moisés después de la rebelión en el desierto, cuando predijo que un día sucedería el exilio. Y Ezequiel tuvo el desafortunado privilegio de ver todo esto suceder. Así que el desanimado Ezequiel comienza a hacer su tarea y después de más o menos un año tiene otra visión. Esta vez es acerca del templo. Él se adentra en un tour virtual del templo y mira lo que está pasando allí en su ausencia, y no es nada bueno. En el atrio exterior, al frente del templo, él mira una enorme estatua inmóvil. Y luego él mira a los ancianos de Israel adorando a otros dioses, tanto dentro como fuera del templo. Y luego mira a las mujeres de Israel adorando a un dios babilonio llamado Tamuz. Y la visión termina con el glorioso carruaje del trono de Dios alejándose del templo. Se está yendo en dirección al este, hacia Babilonia. Así que en el capítulo 11 vemos por qué y cómo la gloria de Dios se apareció a Ezequiel ahí en Babilonia. La idolatría de Israel y su quebrantamiento del pacto se ha vuelto tan obvio y ofensivo que Dios ha abandonado su templo. Lo han apartado y Él lo entrega para destrucción. Pero Dios promete que traerá de vuelta a la tierra un remanente de Israel y los transformará al sustituir sus corazones de piedra y darles un nuevo y tierno corazón de carne, para que después de todo ellos realmente puedan amar y seguir a su Dios. Este es un pequeño destello de esperanza, el cual rápidamente se sumerge bajo la realidad de la inminente destrucción. Pero el capítulo 11 es una transición clave y nos ayuda a entender cómo ha sido diseñado el resto del libro. Las siguientes tres secciones son todos anuncios del juicio de Dios. Primero sobre Israel, después sobre las naciones alrededor de Israel y luego solo sobre Jerusalén. Pero luego, después de eso, la conclusión llena de esperanza del capítulo 11 se desarrolla en las últimas tres secciones del libro. Primero, esperanza para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. Los capítulos del 12 al 24 se enfocan en el juicio venidero de Dios sobre Israel. Y esta es una colección diversa de ensayos y poemas. Y aquí Ezequiel muestra su afición por las parábolas y las alegorías.
Él describe a Israel como una vara quemada e inútil, o como una esposa rebelde, o como un peligroso león enfurecido que es capturado, o como dos hermanas promiscuas. Todas son descripciones de la rebelión insensata y de la idolatría de Israel, que resultan en su ruina. En esta sección, Ezequiel también actúa como un abogado. Él empieza a argumentar el caso de que, primero que nada, la destrucción de Jerusalén es realmente merecida, como consecuencia de siglos de violar el pacto. Y que incluso si las personas más justas del mundo, como Noé o Daniel o Job, estuvieran vivas y orando para que Dios librara a Israel, Dios no aceptaría sus oraciones. Es demasiado tarde. La bondad de Dios, de hecho, demanda que Él aplique su justicia sobre esta generación de Israel. El exilio se ha vuelto inevitable. Han alcanzado el punto de no retorno. Después de esto, Ezequiel se enfoca primero en las naciones inmediatamente alrededor de Israel y luego en los dos estados más poderosos en la región, Egipto y Tiro. Israel se ha aliado con estas naciones y ha adoptado a sus dioses y sus ídolos. Así que Dios acusa a los reyes de Tiro y Egipto de la arrogancia de considerarse a sí mismos como dioses que pueden definir el bien y el mal en sus propios términos. Y Dios hace responsables a estos reyes de su orgullo y anuncia que Él usará a Babilonia para hacerlos caer. Ellos se enfrentarán a la justicia de Dios junto con todos los demás. Después de estas secciones reales, ha atacado la ciudad de Jerusalén, que la ciudad ha caído y que el templo ha sido destruido. Las sombrías advertencias de Ezequiel se han vuelto una realidad. Pero recuerda el final del capítulo 11. Ese no es el fin de la historia. Así que en el siguiente video exploraremos la profunda visión de esperanza de Ezequiel. Pero por ahora, esta es la primera mitad del libro de Ezequiel. ¿Ok? En el video, ¿han visto ustedes por este pedacito todavía que hemos escuchado la primera parte de que hay alguna similitud con el Mesías, con Jesucristo? Yo he tratado de marcar algunas cositas. En primero, esa marca de los 30 años, que él hace la descripción de que posiblemente era su cumpleaños o tenía 30 años y empezaba su ejercicio del sacerdocio dentro de Babilonia. Se hace, me parece un poquito una similitud de también Jesucristo cuando empezó su ministerio. Ahora que ustedes también están estudiando el evangelio, los evangelios, y se pueden haber dado cuenta cómo empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que veo, o lo que ustedes también pueden ver, es que no recibió así nomás una profecía en su corazón para que él pueda predicar. Se manifiesta primero con la gloria de Dios para mostrar, o sea, todos esos ejemplos de imágenes que él describe a su manera, muestra el poder de Dios. Así como cuando sale Israel de Egipto, la nube, ¿no? Ese poder, la columna de fuego, está manifestando, la manifestación es el poder de Dios, la persona del Señor, lo todopoderoso que Él es. Entonces, Ezequiel comienza con esa narración dando a entender también de que no recibió de hombre lo que él estaba diciendo, sino de parte de Dios. Y esas manifestaciones de esa visión en el libro ponen en claro de que él no habló por así, sino fue enviado. ¿Ok? La similitud con el mismo.
¿Estamos? Y si seguimos viendo o recordando un poco la instrucción del video, nosotros vemos cómo en esta primera parte vemos de que el llamado es al arrepentimiento. ¿Está bien? O sea, el Señor sabiendo que manda el arrepentimiento. ¿Se acuerdan de Nínive? Miren, al igual que a nosotros, el Señor sigue persistiendo y dejó en la persona de Jesucristo su insistencia para que nosotros prevalezcamos en medio de nuestras dificultades que no podemos cumplir con la ley. Él hizo un resumen, como dice Romanos, que está cerca de ti, dice la palabra, dice que está en tu boca y en tu corazón, que es lo mismo que nosotros hemos estado viendo en Jeremías, que dice en aquel tiempo y en aquellos días yo voy a poner mi ley en tu mente y en tu corazón. ¿Me entiendes? O sea, toda esa estructura que el Señor está diciendo del Antiguo Testamento hasta acá, es que nosotros hemos sido bendecidos porque nos ha puesto de la manera más simple el allegarnos a Él. Pero eso también nos da una responsabilidad suprema, que ya no está fuera de, sino dentro de nosotros, y que no tenemos excusa para nosotros poder decir que seguir a Cristo pues es difícil. Se le hace difícil a cualquiera cuando va en contra de sí mismo, o sea, en contra de su naturaleza y de lo que pueda tener en su corazón. Se le hace fácil siendo difícil, un cheque interesante, ¿no? Se le hace fácil siendo difícil en el sentido de que cuando tú te sientes acompañado en cualquier similitud, en cualquier acción o en cualquier labor y te sientes acompañado, es más fácil siendo pesado, siendo con penurias, siendo mucho, pero cuando tú te sientes acompañado, haces cualquier cosa, pues no se te hace pesada la caminata. Y nosotros estamos acompañados de continuo de nuestro Dios. Lo que pasa es que de repente no creemos eso, creemos que Dios está todavía arriba en el cielo, ¿no? Y no sabemos que Él ha dejado un consolador que está en nuestro corazón, que nos quiere dar la conformidad, la confirmación de que lo que dicen que somos, lo somos, pero que hay que creerlos para que se manifieste. La fe es la que manifiesta eso. Si tú vives por el raciocinio, por la comparación o por las circunstancias de buscar algo que justifique lo que estás creyendo, entonces ya no hay fe. ¿Ok? Tú tienes que creer, no es a ojo cerrado, porque la palabra de Dios tampoco está escrita para que cierres tus ojos y vayas caminando. No, está escrita para que nos relacionemos con aquel que inspiró ese mensaje y ese mensaje trae la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es la persona de Jesucristo nuestro Señor. O sea, tenemos que buscar entender cómo está corriendo este proceso en Ezequiel y cuánto se asemeja para nosotros. Pero hay algo muy importante de lo que vamos a ir viendo. Vamos a encontrar, la segunda parte la vamos a leer, pero vamos a encontrar algo. ¿Qué cosa hace Dios cuando encuentra la idolatría en el pueblo? Ahí hay unas imágenes. ¿Qué cosa hace Dios cuando encuentra idolatría en el pueblo? Según Ezequiel, Dios se aparta de ellos. ¿Está bien? Dios no se queda en eso. Y ustedes tienen un pedazo de versículo en Romanos 1:26 que a veces no se ha entendido por la forma en que está escrita para nosotros contemporáneamente. Y dice la primera parte de ese verso 26, así que Dios los ha dejado a merced de las pasiones vergonzosas. En una versión, Reina Valera dice de que los entregó, ¿no? Y la gente ha sacado un montón de cosas, ¿no? En su caminar de cómo es ese proceso. Pero lo que está en este versículo, esta primera parte de este versículo 26, Romanos 1, lo que está es confirmando lo que estaba pasando con Ezequiel.
Si tú te quieres volver bajo tus deseos carnales, Dios se aparta. En este momento estamos hablando de personas del pueblo de Israel, ¿ok? Ezequiel va a hablar también de las naciones para que se arrepientan, pero está hablando de pueblos de Israel. Pero en Romanos 1:26 está hablando de toda persona, ¿ok? De toda persona. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Oye, brother, si tú tu camino lo haces para otro sitio y no para las cosas del Señor, no pienses que el Señor va a estar ahí, ¿no? No te engañes, ¿no? Entonces, pero dice el Señor que tienes a Jesucristo para que te puedas arrepentir y lo tienes de abogado para que sigas adelante. No, pero no creas pues que si no te arrepientes puedas avanzar. No, lo único que va a hacer es que nos vamos a ir hundiendo, porque cuando el pecado no es confesado, nos seguimos hundiendo y después se nos hace callo espiritual y ya no podemos discernir. ¿Ya? Entonces, en este caso, ahora vamos a ver la segunda parte. El libro del profeta Ezequiel. En el primer video se nos presentó al sacerdote Ezequiel, y él está sentado entre los exiliados en Babilonia, y él es confrontado por la asombrosa presencia de la gloria de Dios del templo. Pero ahora se le aparece en Babilonia. Y luego Ezequiel descubre por qué. Es porque la idolatría e injusticia de Israel han hecho que Dios abandone su propio templo. Y aunque todavía hay esperanza para el futuro, el libro luego, un momento clave sucedió en el capítulo 33. Ezequiel recibe un reporte de que el asedio de Babilonia sobre Jerusalén ha terminado porque la ciudad ha caído. El templo ha sido destruido. Las sombrías palabras de advertencia de Ezequiel se hicieron realidad. El exilio fue la catástrofe más horrenda que le había sucedido a Israel y hacía que surgiera la gran pregunta de si Dios había terminado con Israel para siempre. Pero recuerda que al final del capítulo 11, Dios prometió que todavía había una esperanza futura para Israel, más allá del exilio. Así que el resto del libro está diseñado para explorar la visión de esperanza de Ezequiel, primero para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. La esperanza para Israel comienza con Dios prometiendo levantar un nuevo David, un futuro rey mesiánico, quien será la clase de líder que Israel necesitaba pero nunca tuvo. Y este nuevo Israel, que estará bajo el gobierno del rey mesiánico, será un pueblo transformado. Dios lidiará con el centro de su problema de rebelión, dándoles nuevos corazones, justo como Moisés prometió al final del libro de Deuteronomio. Dios dice que les quitará su duro corazón, enviará su espíritu a su pueblo para darles corazones nuevos y blandos, para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y esta idea se desarrolla en la siguiente visión extraña. Ezequiel mira un enorme valle lleno de huesos y esqueletos humanos secos, y Dios le dice que es una imagen, una metáfora del estado espiritual de Israel. Su rebelión contra Dios resultó en el exilio y en la muerte literal de muchas personas, pero también fue la muerte metafórica de su relación de pacto. Y Dios le dice a Ezequiel que su espíritu vendrá para traer a su pueblo de vuelta a la vida. Y así, un viento viene y ocasiona que todos los huesos se levanten y los llena con aliento de vida. Y luego crece piel sobre los huesos y de repente Ezequiel mira a todos estos nuevos seres humanos parados delante de él. Esta visión evoca la historia de la creación de los humanos en Génesis capítulo 2, donde Dios hizo a los humanos del polvo de la tierra y les dio el aliento divino. De manera que ellos puedan vivir verdaderamente en una relación de amor con Dios y con los demás. Después de que Dios lidie con la maldad que está en los corazones de su propio pueblo, algunas preguntas todavía quedan sin resolver. Por ejemplo, ¿qué hay de la maldad que todavía sigue rampante entre las naciones? ¿Y qué hay de la morada de Dios en el templo en el futuro? Y de esto se tratan las últimas dos secciones del libro.
Así que primero tenemos los capítulos 38 y 39, y ellos prometen la victoria final de Dios sobre la maldad entre las naciones, lo que se personifica con un gobernante llamado Gog de la tierra de Magog. Este nombre se deriva de una genealogía de reinos y tierras antiguas de Génesis capítulo 10, y se refiere a las naciones poderosas del pasado distante. Así que Ezequiel toma este nombre bíblico antiguo como una imagen de todos y cada uno de los reinos violentos. Entonces descubrimos que Gog hizo alianza con 7 naciones que vienen de las 4 direcciones de la brújula, lo que es una imagen clara que representa todas las naciones. Y esto también nos ayuda a entender por qué Ezequiel describe a Gog con imágenes que utilizó anteriormente en el libro para describir al rey de Tiro y al faraón, rey de Egipto. Para Ezequiel, Gog es una amalgama de los peores y más violentos pueblos en la Biblia. Gog es el arquetipo de la rebelión humana contra Dios. La historia básica en estos capítulos es que Gog se resiste al plan de Dios de restaurar a su pueblo. Y así, al igual que Faraón en la historia del Éxodo, Gog viene a destruir al pueblo. Pero Dios desata su justicia sobre Gog en una ráfaga de escenas que no tienen mucho sentido literal si las lees en secuencia. Porque primero, Gog y sus ejércitos son consumidos por un terremoto, pero luego son consumidos por el fuego en 2 ocasiones distintas. Y luego, después de eso, Dios viene y ataca a Gog y a su ejército en los campos donde yacen enterrados durante meses. Es claro que estas escenas están llenas de símbolos a derrotar la maldad humana que ha arruinado su mundo. Y esto para que Él prepare el camino para una nueva creación. Y una vez que se ha lidiado con la maldad entre las naciones, la última sección del libro describe cómo la presencia de Dios regresará un día a su pueblo y a su templo, trayendo una restauración cósmica. Así que Ezequiel primero tiene una larga y elaborada visión sobre un nuevo templo y una nueva ciudad. Se le da un guía turístico celestial, quien le muestra el nuevo templo, y es incluso mucho más grande y majestuoso que el templo de Salomón. Hay un nuevo altar, nuevos sacerdotes y un sistema de adoración completamente nuevo. Y luego, después de este elaborado recorrido, el glorioso carruaje del trono de Dios que Ezequiel vio en su primera visión regresa y entra al nuevo templo. Ahora, el significado de estas visiones del templo ha sido fuente de debate durante mucho, mucho tiempo. Algunos intérpretes cristianos y judíos creen que esta visión será cumplida algún día de manera literal y que estos capítulos ofrecen los planos literales del nuevo templo que será construido cuando el Mesías regrese y traiga el reino de Dios. Pero muchos otros lectores judíos y cristianos creen que esta visión, como todas las otras visiones de Ezequiel, está llena de símbolos y que representan la realidad de la presencia de Dios regresando a su pueblo en el reino mesiánico, pero no necesariamente en la forma de un edificio. Sea cual sea tu postura, el hecho de que Ezequiel nunca llama a esta ciudad Jerusalén es importante, y los capítulos 47 y 48 nos muestran el porqué. Ezequiel mira este pequeño arroyo saliendo del umbral y de las escaleras del templo, y rápidamente se convierte en un río rugiente que fluye del templo y la ciudad hacia el desierto, hacia uno de los lugares más desolados del planeta Tierra, el Valle del Mar Muerto. Y luego ese río deja atrás un rastro de árboles y vida, y el Mar Muerto es transformado en un mar de vida que está lleno de plantas y animales. Todas estas imágenes vienen del jardín del Edén en Génesis capítulo 1 y 2, y podemos ver el alcance cósmico que en realidad tiene la visión de Ezequiel. El plan de Dios siempre ha sido restaurar a toda la humanidad y a toda la creación de vuelta a su presencia dadora de vida. Y así, el libro termina con el nombre de esta ciudad jardín. El Señor está allí. Y así terminan las visiones de Ezequiel, llenas de esperanza de un nuevo futuro. Nuevos humanos viviendo en un nuevo mundo que es animado por el Espíritu de Dios, dador de vida. Es un mundo impregnado del amor y la justicia de Dios. Y de eso trata el libro de Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel.
Ok. Primero le doy gracias a Dios que estén estos videitos porque sí que ahorran tiempo y la explicación, porque si no se vuelve tedioso y para eso, para evitar el tedio, hay que dedicarle más tiempo para poder hacer un estudio verso a verso, que es lo que corresponde. Y gracias a Dios porque tiene todas estas herramientas que nos ayudan. Pero vamos viendo aquí de que hay una parte en la Biblia que dice el juicio empieza por casa, dice. Estamos en los últimos tiempos, tenemos que ver que a la iglesia del Señor en todas las divisiones que puedan existir en el mundo con lo que se llaman denominaciones, están siendo llamadas a un encuentro personal con Cristo. Hay otras que están viviendo de la manera en que se adoptaron en Babilonia. ¿Qué cosa está sucediendo? Este pueblo en Babilonia no es que eran específicamente o exactamente esclavos, sino que lo que pasaba en Babilonia y lo que quisieron hacer tanto con Daniel, ¿no? Y tanto con como fueron todo este parte del pueblo de Israel, era quitarle su identidad. La manera de quitarle su identidad era hacerlos convivir con ellos. Al hacerlos convivir con ellos, les hicieron que sean negociantes con ellos. Y ellos tenían libertad de salir y estar en un lugar que, bueno, ahora según lo que se dice es que lo que es ahora Tel Aviv en Israel era esa posición en la que estaba este pueblo, que podía salir y hacer negocios. Pero ¿qué cosa nos está mostrando? Que nosotros como iglesia del Señor vivimos en el mundo y Jesucristo en Juan 17 dijo, Señor, no te pido que lo saques, sino que lo guardes por tu palabra, dice. Que su palabra era la que nos santificaba. ¿Qué cosa es ese trabajo que nosotros estamos ahora haciendo? Limpiando nuestro corazón, puede ser que eh, eh, tenemos o tendríamos cosas cargadas que todavía no le hemos dicho al Señor y que este momento sirva para poder limpiarnos hacia adelante. ¿Ok? Pero el uso de la limpieza viene no con el pensar, hice algo contra Dios, que es verdad, sino de que lo veas en el sentido de arrepentimiento, que ya tú y yo sabemos que es el cambio de esta actitud que estamos haciendo mal. Pero lo que está haciendo el Señor para nosotros, a través de lo que estamos estudiando y lo que vamos a seguir estudiando posteriormente, es mantenernos en su palabra. Eh, el pastor y yo entendemos que no hay forma de santificar la iglesia si la palabra de Dios no fluye como debe ser. O sea, todo lo que nosotros hacemos, y me incluyo, todo lo que hacemos y ustedes hacen en el trabajo de la nueva obra y todo lo demás y el esfuerzo que hacen, de nada sirve si la palabra no está corriendo con ustedes. Ustedes han visto estas imágenes de la presencia de Dios, que la presencia de Dios tenía unos seres y debajo de esos seres unas ruedas, que todo iba de acuerdo y acorde al movimiento que ellos tenían. Pero ¿quién era la cabeza? El que estaba en el trono. ¿Quién es la cabeza? Es Jesucristo. Y si Jesucristo es la cabeza de lo que es el cuerpo, que somos nosotros la iglesia, entonces ¿cómo el cuerpo se está moviendo con esa apreciación? Entonces cada uno de nosotros tenemos que ver si somos parte de ese cuerpo y si nos estamos moviendo como Dios quiere. Ahora, yo sé que sí lo están haciendo nosotros que estamos estudiando a la manera que el Señor permite y a la manera que nosotros también permitimos. Pero la llamada de atención o la motivación es que nosotros permanezcamos. No tanto si lo haces, sino que permanezcas, porque ¿de qué me sirve hacerlo hoy día, sábado, dejando de ver el partido, ¿no? Y mañana, ¿no? Cambio de actitud y pongo cualquier tontería en mi familia o en lo que estoy haciendo y
me salgo del cuadro, ¿no? Se me rompen las chavetas y comienzo a hacer otras cosas. Entonces, la continuidad está en mantenernos nosotros en la instrucción de la palabra, el estar constantemente en la palabra, porque la palabra lo que no solo son letras, sino es el mensaje de Dios que nos sostiene. Ustedes han escuchado en el Nuevo Testamento que dice que el Señor sostiene toda la creación por el poder de su palabra, que todas las cosas subsisten en Él. Entonces, oye, hay que ponernos entonces a raya con lo que Dios dice. Porque si por A o B motivo yo estoy viviendo independientemente, haciendo un cristianismo que no es el que corresponde, sino el que Dios pide de sujeción, entonces ahí hay un problema. Entonces, el Apocalipsis, ¿se acuerdan ustedes? Dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ustedes han leído alguna vez eso. Y eso nos toca a todos. Cada cosa que nos pasa, cada circunstancia, cada prueba, cada momento en que te cae una flecha, ¿no? Y tú tienes que estar, pues, corporalmente parado dentro de la armadura del Señor, que no es más que la persona de Jesucristo. No te imagines buscar el arco, o perdón, la espada, o el escudo y todo lo demás, porque eso es una figura de que todo está en tu corazón, está en tu mente, ¿no? Y que de la llenura de tu corazón habla tu boca y tu palabra es la palabra de Dios, entonces la espada del Espíritu. Entonces debes entender más de que es una relación que te fortalece como soldado delante del Señor. ¿Qué cosa es la apología, mi estimado Julio César? Es la defensa de algo, ¿ok? Y en las cosas bíblicas es la defensa de tu fe. Entonces, en la palabra de Dios también dice de que nosotros debemos estar preparados para que cualquier persona que te pida razones de lo que tú crees, tú estés enteramente preparado para mostrar la palabra de Dios. ¿Qué vas a mostrar? ¿Los dibujitos de Ezequiel? ¿Vas a mostrar las visiones de los profetas? No creo que sea eso que tengas que mostrar. Tú tienes que mostrar el poder de Dios en el cual está mostrando a la persona de Jesucristo y cómo fue el proceso para que la persona que te está escuchando tenga la oportunidad de ser un creyente verdadero delante de las cosas del Señor. Entonces el propósito de todos los profetas era que se arrepienta la gente. Antes era el pueblo, pero posteriormente ahora ha pasado individualmente. Por eso el Señor dice que ahora uno es responsable de sus actos. Lo que tú hagas no le va a caer a tu hijo ni así sucesivamente. Tú eres responsable. Yo soy responsable de lo que hago. ¿Ok? Lo que hace mi hijo es responsable de lo que hace mi hijo delante de la presencia de Dios. Pero mi responsabilidad, como va a decir el libro y lo vamos a ver no sé si ahora, mañana, perdón, la próxima reunión, es de que hay un versículo, hay un versículo que Ezequiel muestra, y esto quiero. ¿Pueden leer Ezequiel capítulo 3 del 18 al 19, Julito? Ezequiel capítulo Sí, 3 del 18 ya. 3 del 18 al 19. al 19, ya. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, perdón, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano, dice. Demandaré de tu mano, perdón. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, o de su mal camino, perdón, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Mira, ese versículo está conminando a que nosotros tenemos una obligación. No seré profeta, no seré sacerdote, no seré lo que no sea, pero Dios me ha puesto una responsabilidad
ahí paras, ¿no? Pero cuando ves cosas malas, tú no puedes compartir con esto. De alguna manera Dios te dará a ti sabiduría, a mí y a cualquiera, cómo poder decirle, a veces con nuestros gestos, no necesariamente con la palabra directa, pero lo que está diciendo es, si Dios dice que eso está mal, tú dilo. No lo que tú creas que está mal, sino Dios dice que eso está mal, entonces tú tienes que decirlo, ¿no? ¿Y dónde viene todo esto? La comisión en Mateo 28, que dice que id y hacer discípulos, dice. ¿Está bien? Entonces todos nosotros en nuestro caminar, en nuestra vivencia, tenemos una responsabilidad. No que vayas a discipular a la gente y lo pongas en un grupo, no, sino que muestres tu testimonio para que cuando tú hables, tus hechos y la palabra disipulen al que está ahí y se acerque a las cosas del Señor. A veces hablamos y a veces nos ocurre que hacemos un gesto indebido y se malogró toda la torta. Pero ya se malogró la torta, pero es más grande que eso. Porque lo primero es que la vida que nos está viendo, que es otra persona, va a tener una justificación para no acercarse al Señor. Y lo segundo, porque hemos perdido una vida que está en manos del Señor para ser cambiada. Entonces, nuestro testimonio sí tiene que ser real, ¿no? Nuestro testimonio no puede ser de apariencias. Pero lo otro es que debemos estar contentos y agradecidos de que tenemos un Padre que nos ayuda en todas estas debilidades y esencialmente en todas sus obras que Él manda hacer. No las hago yo porque no tenemos capacidad, seremos como Moisés que decían yo no sé hablar, no me mandes a hablar, pues soy tartamudo, todo lo que tú quieras. Pero para el Señor no existe dificultades para que se haga su voluntad, porque Él es el que las lleva, Él es el que las motiva, Él es el que las empuja. Claro, con un siervo como Ezequiel que tuvo que tirarse al suelo días de días para mostrarles una forma de hacer el sketch que hacemos nosotros para evangelización. Bueno, ese era el sketch de él que duró un montón de días, pero él sufriendo, dormido de un lado, ¿no? Y como ahí mismo dice el esto, teniendo la comida al costado con los excrementos que estaba ahí, dando a entender el sufrimiento pues que iba a tener Israel. Pero otra cosa es esencial. Ellos salieron de ahí, de Babilonia, sí, aleluya. Salieron un grupo, sí, aleluya. Lo vemos en Esdras y en Nehemías. Salieron un grupo que quería hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Esdras encontró un libro y comenzó a enseñarle al pueblo ahí afuera. Pero hay muchos que se quedaron. Al igual que cuando algunos salieron de Egipto, no todos salieron. No, no era un montón que se quedaron tampoco, pero sí se quedaron. Y acá también nos muestra en Ezequiel, ¿no? De que cuando estaban ahí dentro, la contaminación que había de todo lo que era Babilonia para nosotros ahora lo que es el mundo, hace que nosotros nos olvidemos del propósito que tenemos en el Señor. ¿Cuál es el propósito? Tenemos que estar permanentemente con Él. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento viene. ¿Por qué? Porque debemos vivir en la voluntad del Señor. Y eso es día a día, hora a hora, minuto a minuto. Entonces, son retos que hay que hacer y comprender que tenemos que hacerlo. En todo lo que uno haga. En todo lo que uno haga. Pero si tú, yo y cualquiera que nos escucha piensa que eso es reprimirse, entonces lo único que está haciendo es un proceso de humanidad para portarte bien y ser el bueno. Nosotros no nos reprimimos. Nosotros somos plantados o somos planta de Dios porque estamos arraigados y cimentados en Jesucristo y eso sale de nosotros por naturalidad. Por naturalidad. Y eso no tiene entonces que nosotros sacar pecho porque una persona de afuera, un tercero te diga, uy, qué bueno que eres, uy, qué bien que haces. Eso hay que recibirlo en la humildad de que eres siervo de Dios. ¿Ok?
Tampoco uno se ponga a decir, ay, hermano, usted no me tiene que decir eso. Ay, hermano, no me tiene que decir. La falsa humildad que viene, ¿no? Por eso hay que tener cuidado de nosotros mismos, porque el Señor dice que engañoso es el corazón. Y Ezequiel nos está mostrando que empieza por casa el problema de la justicia y está empezando el Señor, porque ya vienen los momentos finales, el juicio a las naciones y la venida de nuestro Señor con esa nueva Jerusalén. Pero hay una cosa también que quiero ya terminar con esto. Gálatas 6, de aquí está hablando de Israel, ¿no? Pero si ustedes ven en Gálatas, a ver, capítulo 6, 16. Gálatas 6:16. Creo, estoy en esas, estoy en esas. A ver, Y, a los ver, a que, ver. y todos los que andan conforme a esta regla, dicen. No, 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 entonces no es. Ok. Se me he chispoteado el cerebro, un ratito, un ratito. Yo lo tenía aquí marcado. ¿Cuál es la idea del texto? De que no solo Israel es el pueblo llamado, sino también la iglesia es llamada Israel, porque dice el Israel de Dios, dice ahí en Gálatas 6. Ya lo he perdido. No sé si es 6:6, 6:16. Quería cerrar con eso porque la palabra de Dios dice que no es israelita aquel que nace por su descendencia, sino aquel que es de corazón, dice también. Pero en Gálatas habla acerca, eh, específicamente dice el Israel de Dios, que no se hace referencia al pueblo de Israel, sino a la iglesia. Sí, Gálatas 6:16. A ver, hay una lectura ahí, a ver. Ya, Gálatas 6:16 dice. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios, y al Israel de Dios. ¿Ves? ¿Ok? O sea que a lo que voy es que pueblo es uno solo y es aquellos que están como bajo la voluntad de Dios y bajo la gracia del Señor. Entonces, de alguna manera espiritual, tenemos Mm. ese título, porque somos pueblo y Israel es el nombre del pueblo de Dios. Bueno, lo que he querido mostrarles aquí con estos dos videos es que Dios tiene siempre un proceso que viene desde siempre y el propósito es la restauración. Y para que tú y yo entendamos, porque eso dice de para que sean un pueblo nuevo, para que estén con el Señor, para nosotros el Señor lo ha hecho cuando nos dice de que somos nueva criatura en Jesucristo nuestro Señor. Entonces entendamos de que hay un paralelo y mientras nosotros vemos acá figuras que se está mostrando del proceso, cómo fue llevado Israel, para nosotros debemos entender que es la misma figura cuando hemos salido del pecado y estamos andando hacia la presencia del Señor. Solo que no te confíes como lo que está acá en Ezequiel, que este pueblo se acomodó dentro de su esclavitud, o sea, dentro de su estar en el mundo, se acomodó a las cosas del mundo, en este caso Babilonia. Entonces, lo que Dios, ¿qué dice en Romanos, que siempre leemos, Romanos 12? Ahora vamos a terminar con otro versículo entonces. Romanos 12. Hablando de no acomodarse, ¿ok? 2. ¿El 2? Sí, el 2. El 2, 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Aleluya. Entonces, entendamos todos que ese es nuestro propósito. En otras versiones dice, no te amoldes, No te molestes. no te amoldes, dice. Perdón. Ya no hay agua, ya. Ok, entonces, no te amoldes, es decir, y va para todos nosotros, porque hay cosas que a veces nosotros queremos tener en el mundo, pero no son prioridades, ¿me entiendes? Y dejamos de lado lo que Dios busca que tengamos. Y eso es ya para cada uno, tiene que buscar cómo es el asunto. Pero nosotros, nuestra vista no debe estar en las cosas del mundo que ofrece, ¿no? Como si fueran las cajas del cuy, ¿para dónde va? Que uno, el cuisito comienza a buscar en qué hueco se mete para la rifa, ¿no? Y así a Mm. veces estamos, ¿no?, buscando cosas del mundo en vez de buscar las cosas del Señor. No nos distraigamos por esas cosas, porque el tiempo es malo, el tiempo viene malo, hermanos. Entonces, si no nos agarra paraditos en las cosas del Señor, va a ser difícil. Esto, vívanlo, convívanlo, muéstrenlo. No llevemos un mensaje aterrador o medio raro, pero las cosas no vienen bien. Y si nosotros no estamos bien con el Señor, la vamos a sufrir, las vamos a sufrir. Y para hacer la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Para hacer las obras de Dios, le preguntan en los evangelios. ¿Qué cosa responde el Señor? Que creamos en Dios y en el que Él ha enviado, dice. Entonces, Mm. pero muchachos, eso no solo son palabras. Eso, si bien es cierto, está escrito, pero te está llevando a que tú debes, yo debo, los demás deben y los que nos escuchan, tener una actitud de esa palabra creer, ¿no? Y no es un razonamiento de que sí existe Dios o existe Jesucristo, sino es una relación. Y la relación implica mucho. Un negarse para convivir con la otra persona, ¿ok? No siempre uno gana. Y en ese sentido nosotros hemos ganado mucho cuando el Señor dice que ya estamos crucificados conjuntamente con Él y aleluya por su obra bendita. Entonces, aprendamos, no todo es igual. Tengamos cuidado de hacer analogías iguales porque no todo es igual. De repente a veces queremos hacerlo tipo matrimonio y la relación con el Señor, pero no todo es igual, porque el Señor es Dios, no es una persona, igual que nosotros. Y por consiguiente, de cajón, ya merita el respeto, el honor y la gloria, que es diferente en una analogía matrimonial. Entonces, en Mm. todo, es el Padre, el honor hacia Dios es más que la del Padre, pero nos ayuda. Así que el Señor nos siga llevando a través de estas videos y estas enseñanzas, porque lo que quiere es mantenernos y sostenernos delante de su presencia, porque nos ama un montón, ya lo ha demostrado, no lo entiendo, pero lo ha demostrado en la persona de Jesucristo. Realmente no sé cómo pudo Él entregar a su Hijo si lo veo de la parte natural, y si de lo veo la parte natural, cuánto sufrió dentro del mismo amor que nos tuvo a nosotros, entregar a su hijo. No lo puedo entender, pero no puedo decir si lloró, no puedo decir si sufrió como nosotros pudiésemos entregar a nuestros hijos propios, pero ponte a pensar. Entonces, lo que quiero llegar es que fue una situación delicada y que ese amor no solo es letras puestas en la Biblia que dice, y tanto amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, sino eso fue bravo. Eso fue bravo en ese momento, como lo hizo el Señor. Y nosotros debemos ser dignos de eso que Dios nos ha entregado a nosotros. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a buscar el camino correcto siempre delante de su presencia. Dios los guarde, mis queridos amigos. Cuídense, hermanos. Muchas gracias, David.